Bueno, vamos a continuar estudiando Colosenses. Estamos en el capítulo 2. ¿Han visto que bajó el precio del huevo? ¿No les toca hacer las compras? Hace como 3, 4 meses quizá el precio del huevo estaba muy alto. Recuerdo que la cartera de huevos estaba como en 90, 97 pesos la cartera de 30 huevos, ¿no? Y recientemente, nosotros la compramos por cajas, pero incluso en el súper, comprando una sola cartera, estaba cerca de 50 pesos los 30 huevos. Y bueno, esto lo comento porque es como que nuestra fuente principal o inicial de proteína para el día, ¿no? Mirna ya se fue, pero no termina. Es la nutrióloga de la casa. Antes de que venga, yo soy la felicidad de la casa. Yo traigo galletas y papitas. Que no debo. Bueno, este es el momento de felicidad de la casa del día. Pero ella es la parte saludable de la casa, de la familia, ¿no? Recording in progress. Así pasa, Rafa. Ayer que estábamos con mi suegra, le dice, ¿no tienes algo bueno que me des? Le dice a mi suegra y le digo, ¿cómo que algo bueno? Algo bueno tienes. No, dice, es que allá hay puro saludable. Sí, exactamente. Y ahora me estoy dando cuenta que también a mi edad, ya mi desayuno, la mitad del desayuno es huevo con algo, o huevo con tocino, o chilorio, o lo que sea, ¿no? Pero es la fuente de proteína. Pero ya llegué a la conclusión de que la otra mitad del desayuno son la variedad de pastillas que me da Mirna, ¿no? Por ejemplo, tengo mi ración diaria de omega 3, de fuente de krill, que no debe faltar. Luego, por el tema de mis ojos, también me compraron dos vitaminas, que una es, no sé, antioxidante, y otra es un suplemento pues para los ojos, para la vista, y hay otro más específico que es para que ayude. Saben que lo que entendemos de la vista es de que el ojo no es el que ve propiamente, es el que recibe la luz, pero el cerebro es el que capta las imágenes, ¿no? Y las interpreta. Entonces se supone que esta segunda pastilla para la vista, es la que va a ayudar eventualmente para componer las imágenes que de mi ojo derecho están un poco borrosas o distorsionadas de alguna manera, ¿no? Entonces, esto se supone que es un proceso. Esta es la segunda pastilla de la vista. Entonces, ya llevo 3 del omega, las 2 de la vista. Luego hay otra que es el complejo B, ¿sí? Que es para darnos energía durante el día. Y para que no te piquen los mosquitos. Sí, también puede servir con eso. Sí. Y la otra es Sopalmeto, sí, que también es un suplemento. Dice Mirna que ayuda para el crecimiento del cabello. Entonces, yo creo que ya me la está dando un poquito tarde. Pero si eventualmente ven que un día traigo el estilo Haaland, ya van a saber por qué, ¿no? Es por el Sopalmeto. Y luego, cuando en algunos días uno no puede dormir, también para poder dormir es el magnesio, ¿verdad? Entonces, ese es mi complemento de alimento, proteínas y suplementos de toda variedad de pastillas. Por eso el precio del huevo no afecta para nada, porque el gasto sigue siendo igual, ¿no? Es el mismo, seguimos gastando lo mismo, ¿vale? El colágeno también. En un licuado cada noche de fresas o de veces de chocolate va incluido el colágeno para dormir. Entonces ya a esas alturas eso es todo
la mezcla de alimentos que tenemos. Cuando hablamos de nutrición humana, es una palabra que usa aquí Pablo, por ejemplo, vean Colosenses 2, del 19 al 23. Usa una palabra ahí particular que es traducida al español como nutridos. Colosenses 2, del 19 al 23. Lo voy a leer. Dice así, hablábamos de nadie os engañe, nadie os juzgue, nadie os prive de vuestro premio. El 19 dice, y no haciéndose de la cabeza, que es Cristo, ¿verdad? La cabeza de la iglesia, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hasta ahí si quieren primero, ahorita avanzamos al 23. Pero de ahí vienen esas tres palabras que les compartí para el mensaje de hoy, que es la cabeza, que es Cristo, y la iglesia, los creyentes asidos por fe a su autoridad, sometidos a su señorío, a su autoridad, entendiendo lo que estamos estudiando aquí en Colosenses de lo que Jesucristo es para nosotros. Entonces de Él es que recibimos nutrición. La iglesia se nutre, somos nutridos por Él. Y después dice unidos o uniéndose, y habla de coyunturas y ligamentos, y después habla de crecimiento, de crecer. Entonces esta primera palabra me llamó la atención porque es nutridos, es ser suministrados, provistos por la cabeza, y le da esta connotación de nutrición, hablando del cuerpo, ¿verdad? No es lo mismo comer o comer mucho que ser nutridos. Para ser nutridos es un alimento más específico, muy dirigido, ¿verdad? Muy dirigido y específico. En la nutrición humana es el proceso biológico y metabólico donde el organismo asimila, utiliza los nutrientes, y eso permite que el cuerpo esté sano, que pueda crecer y que pueda combatir las enfermedades también, que tenga un sistema inmunológico saludable, sano. Entonces digiere o descompone los elementos de la comida, de los alimentos, absorbe, metaboliza y elimina lo que no sirve. Y está, digamos que dividido en dos partes la nutrición, que son los macronutrientes, que es lo que conocemos como proteínas, carbohidratos y grasas, ¿verdad? Que es lo que nos da la energía principal, y después los micronutrientes, que son este tipo de cosas que yo les comento, que ayudan a regular los procesos de metabólicos, pues, y fisiológicos en el cuerpo. ¿Se acuerdan que alguna vez hubo, cuando hablábamos de salud mental, él comentó, cuando nos compartió acerca de ese tema, decía que hay personas que tienen algún desorden físico y se lo atribuyen al enemigo, a Satanás, ¿no? Que me hace enojar o que me trae depresión. Dice, cuando lo que a veces el cuerpo necesita es solamente una buena dotación de vitaminas, pero hay que ir con el nutriólogo, los doctores, para que te den tu buena dotación de vitaminas, minerales, que son los que regulan todo el proceso. Entonces, los macronutrientes y los micronutrientes permiten que un cuerpo esté sano, que prevenga enfermedades. Y cuando hablamos acerca de la iglesia es bastante similar, pues, ¿sí? Hay una iglesia donde puede tener mucho alimento sin ser necesariamente nutrido, ¿verdad? Tener muchas actividades, muchos eventos, mucha actividad, actividades, activismo, pero no estar nutridos con las verdades esenciales del Evangelio. Aquí necesitamos recordar o pensar específicamente que Jesucristo es el Señor, y cada persona, cada individuo, cada creyente responde al señorío individual, ¿verdad?
tú te sometes individualmente al señorío y a la instrucción de Jesucristo a través de las enseñanzas que estamos aquí estudiando, lo que encontramos como trazando correctamente. Ahorita vemos el versículo de Timoteo 2:15, de un buen obrero que usa bien la palabra de verdad, y en lo individual nos sometemos al señorío de Jesucristo, sabiendo que Él es nuestra cabeza, nuestro Señor, nuestro proveedor. Y en lo colectivo también reconocemos que Jesucristo es la cabeza, Él es la cabeza de la iglesia, y de Él recibimos esta nutrición. Los nutrientes, o lo que el Señor suministra para la cabeza, para el cuerpo, ¿sí? Siendo Él la cabeza, es lo que el cuerpo necesita. Lo que estamos estudiando acerca de Colosenses, y vez tras vez lo hemos visto en las cartas de Pablo, que habla de dos aspectos, y parece Pablo como muy repetitivo, ¿sí? Y Pablo, cuando se habla de ser repetitivo, dice: a mí no me molesta repetírselos una y otra vez, ¿sí? Porque para nosotros es seguro, es una forma segura de aprendizaje y de recordar. Y lo que Pablo dice repetidamente en sus cartas habla acerca de nuestra posición en Cristo, lo que somos en Él, lo que Jesucristo es y lo que nosotros somos en Él. Y eventualmente, entonces, cuando descansamos en nuestra posición, se manifiesta en nuestra condición, en nuestra conducta. Eso es un mensaje que repite una y otra vez, y no es diferente, porque esos son los nutrientes que la iglesia necesita para crecer, para estar sanos, para lo que el Señor nos suministra con su verdad, nos provee, es lo que necesitamos, lo que la iglesia quiere. ¿Saben por qué hay grupos? Bueno, ¿saben lo que es el rating que le llaman? O el nivel de audiencia en diferentes programas de radio o televisión. ¿Alguien quiere explicar lo que es? Sí, Josué. El rating es el número de espectadores que hay en algo que es en vivo. Ajá, número de espectadores. Si tú tuvieras un negocio de radio o de televisión, o un programa de televisión, ¿qué te gustaría que sucediera? Que el nivel de audiencia fuera alto, porque tienes patrocinadores y el programa se mantiene al aire, ¿verdad? Todos tienen trabajo, muchos tienen trabajo. Y en plataformas como TikTok, cuando haces el vivo, lo que te hace generar una cierta cantidad de dinero es cierta cantidad de gente que entra. Entonces, exacto, ahora se monetiza, y ahora tienes ingresos por esa audiencia. Cuando hablamos de la iglesia, los nutrientes no nos dan rating. A ver si me explico. Es igual en la casa, como les digo, ¿sí? El nivel de audiencia de vida es bajo. Los niños, Natalia, Renata y Natanael aman a papi. tienen a papá y a la esposa de papá. Es el momento de felicidad de las galletas y las papitas. Pero cuando hablamos de nutrición, lo valioso es lo que recibimos de Mirna, pues, o de la comida que ella nos prepara, pero no tiene tanta audiencia. Pero hemos aprendido a recibirlo, a amarlo, a quererlo, a disfrutarlo y a buscarlo, ¿verdad? Eventualmente cuando... A saber que es bueno para ustedes. A saber que es bueno, y sobre todo cuando nos damos cuenta que algunos clientes que tenemos, pues, que tenemos con estas cosas de los productos sin azúcar, a veces comentan: es que es muy caro. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Pagar una cuenta de hospital? ¿Cómo se llama? De los problemas de la diabetes, los hospitales, las medicinas, las consultas, o
aprender a cuidarse y a comer más saludable, que evidentemente tiene su lado que es más costoso porque es valioso, ¿verdad? Y hay clientes que aprecian su salud, que cuidan su salud y ni preguntan cuánto cuesta, pues. O sea, no batallan con el precio porque saben que justamente le están recibiendo valor. Entonces, cuando hablamos acerca de la iglesia, lo que Dios nos provee en las Escrituras a veces no es muy popular, ¿sí? Eventualmente parecería no popular, ¿sí? Pero es lo que la iglesia necesita para crecer sano, sin enfermedades, y ahorita vamos a ver los resultados de estar suministrados o provistos con la verdad de las Escrituras, asidos de la cabeza. En México, por ejemplo, hay altos niveles de desnutrición y obesidad, que son dos de las consecuencias de mala alimentación. 1 de cada 8 niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. Y justamente las razones son pues desinformación, pobreza, marginación, lugares rurales donde no hay muchas opciones. La coca que no falta. ¿Vale? La coca sí llega. La coca sí llega y justamente es como que la ración diaria de calorías, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ahorita que me Rafa, a mí me ha tocado ver en el karate, tengo un alumno que sufre mucho de desnutrición. ¿De desnutrición? Pero es por culpa de la mamá. Claro. La mamá es la señora, no vacunas, no procesados, no esto, no carne, es un niño de 7 años y lo ves y está pálido y con la cuenca de los ojos, o sea... ¿Tendrá anemia quizá también? ¿No está mal? Sí, el niño sufre mucho de eso porque la mamá no... Se cuida mucho. La mamá lo sobrecuida, pues, entonces una gripa pues lo tira 2 semanas. No tiene un sistema inmunológico fuerte. Sí, eso sucede justamente y el contraste justamente es la obesidad, que también por el tema de los papás que alimentan a sus hijos con, ¿cómo se llama? Comida alta en carbohidratos, ¿verdad? La combinación de carbohidratos y grasas no es la mejor. Vamos a ver 2 Timoteo 2:15, por favor, si alguien lo quiere buscar para leerlo para todos. 2 Timoteo 2:15. Y despojando a los principados y a los estados. No, 2 Timoteo. 2 Timoteo Procura 2:15. con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Realmente creo que ustedes, con nosotros como creyentes, quizá no somos una iglesia popular, grande, que atrae mucha gente, pero yo estoy seguro y convencido de que aprendemos domingo a domingo, predique quien predique, palabra de verdad, que es nutrición suministrada por la cabeza para la iglesia. Ahí creo que podríamos decir confiadamente, creemos que la iglesia está bien alimentada, asida de la cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Tenemos limitaciones, tenemos algunas o varias, muchas limitaciones, que quisiéramos que el Señor también trabajara y nos encaminara, nos guiara a lo que es su voluntad para ser útiles más en la comunidad, que otros vengan al conocimiento de la verdad, ya sea creyentes que necesitan conocer estas verdades o inconversos que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Pero un obrero aprobado es el que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra usa
también se traduce como traza, que traza bien la palabra de verdad. Y la historia de las Escrituras, tiene que estar bien clara. Ahora, lo que Víctor nos ha compartido con los hermanos también de Virginia, con esta frase o esta que le llaman la metanarrativa, que es el mensaje completo de salvación desde principio hasta fin, ¿sí? Desde las acciones cronológicas de la creación a Cristo, todo el consejo de Dios. Es una sola historia, ¿sí? Y hay errores, como hemos dicho recientemente también, donde se mezcla el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y poniendo cargas a los cristianos, tratando de vivir por la ley, etc., ¿no? Entonces, un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, usa bien la palabra de verdad para que la iglesia esté bien nutrida, bien alimentada y sana, creciendo y esté libre de enfermedades. La segunda palabra que usa aquí es unidos, como consecuencia de ser un cuerpo, o una de las cosas que suceden en este cuerpo, dice, es nutriéndose y uniéndose por las coyunturas. Unidos. La palabra uniéndose, traducida literalmente del original, diría algo así en el español. En el español no hace tanto sentido traducido literalmente, pero dice, siendo hecho ir juntamente. Siendo hecho ir juntamente. Es decir, cada creyente en lo individual responde al señorío de Jesucristo. Jesucristo es tu Señor. Si tienes una relación personal con Él. Pero también la iglesia nos asimos a la cabeza para conocerlo, para conocer su obra completa, lo que yo soy en Él, y como un cuerpo estamos unidos, estamos siendo impulsados juntos. Si juntos estamos creciendo, la unidad de la iglesia es muy importante, ya sea en asociación o en vínculos o en afectos, ¿sí? Y Dios usa tiempos difíciles para unirnos. Ahorita Oscar nos dio a través de un versículo en Tito 3, y dice que sucede con el que causa divisiones. Se ha amonestado y después de una dos, pues, amonéstalo, y después de amonestarlo, si no hace caso, deséchalo. sí. Es una disciplina, ¿cómo se dice? Parece muy extrema, pero es justamente lo que sucede. El egoísmo y la carne realmente no tiene cabida dentro de la iglesia, no tiene razón de ser. El egoísmo separa. Cuando pensamos en lo individual, entonces hacemos divisiones entre los creyentes. La carne, o un creyente que anda en la carne, incluso no sometiéndose al señorío de Jesucristo, ignorando la provisión de Dios respecto a la cruz y la provisión de Dios para la carne, lo ha ignorado y decide andar en sus propios deseos, en sus propios pensamientos. Una persona en la carne causa divisiones en la iglesia, causa divisiones. Por eso el extremo de decir amonéstalo, o yo diría amonéstalo como corresponde, y si no entiende y no está interesado o deseoso de participar en el cuerpo y de recibir los nutrientes de la cabeza con la verdad de las Escrituras, realmente no tiene cabida en la iglesia, no tiene cabida en el cuerpo. Sepáralo porque contamina al cuerpo. Siendo hecho ir juntamente. Dios usa el cuerpo para que crezcamos en vínculos, que crezcamos en afectos. Dios usa los tiempos difíciles para unir
a los creyentes. Dios usa las pruebas, Dios usa el dolor para unirnos. Hemos pasado a través de bastantes años y gracias a Dios que Dios nos ha permitido a muchos permanecer unidos desde que hicimos las primeras reuniones. No me acuerdo si fue en casa del Doc o en casa de nosotros o en casa de... allá en casa del Doc, ¿verdad? Y Dios nos mantiene unidos, gracias a Dios que incluso al resto de nosotros o los que llegaron después o tiempo después nos ha permitido también hacer amistades fuertes, vínculos de paz, coyunturas, ligamentos. Y yo creo que hay personas en la iglesia, no quisiera decir nombres o señalar a alguien en particular, pero yo creo que en la iglesia Dios da dones en particular a personas que son aptos para unir. Son como los ligamentos, ¿sí? A lo mejor uno es hueso y otro es hueso, y si estuvieran mucho tiempo juntos se lastimarían, pues, porque necesitan algo en medio, pues necesitan los ligamentos, y necesitan, ¿cómo se llama lo que une a los huesos? Los cartílagos, ¿verdad? Haciendo el símil del cuerpo. Si hay dos huesos en la iglesia, quizá, como dice también el Proverbios, que hierro con hierro se agusan cuando son dos hombres, dos varones. La amistad entre hombres también ayuda para hacernos mejores personas, mejores amistades. Pero yo sí creo esto, que les digo que hay personas entre ustedes, entre nosotros, que Dios los usa para vincularnos al resto, para vincularnos a otros, ¿sí? A una familia, a otra familia. Esa persona o esa familia o esas personas sirve para reconciliar, conciliar, son pacificadores. Dios te usa de esa forma para mantenernos en unidad. Es muy importante la lealtad, la amistad. También en lo personal pudiera dar testimonio de muchos de ustedes, de muchos de ustedes, hermanos varones, que en tiempos difíciles una llamada de auxilio, o de, oye, ¿me podrías apoyar en esto? O me está pasando esto, o alguien me llama y, oye, ¿qué pasó? ¿En qué puedo ayudarte? Y muchos de ustedes han fortalecido nuestra vida, nos han ayudado y crea vínculos de amistad. Hablando un poco, por ejemplo, me acuerdo un día de Pepe Rodríguez, aquí presente. Es una de las muchas personas. Podría decir de otros también, de Víctor, de Julio, a Víctor Valdovinos también, a Gonzalo, bueno, ya mencioné a todos, ¿verdad? A Jorge, a Oscar, a Mario, a Mario Verdano acá también. Con este tema de los coches, de las descomposturas, baterías, descargas, un día le llamé a Pepe y le dije, oye Pepe, fíjate que sucedió esto con el carro, creo que se descargó, el alternador, no sé qué pasó. Dice, ¿dónde estás? Ahí voy por ti. No te muevas, ahí estoy en un ratito. Y ya llega junto con, ¿cómo se llama? Su copiloto Mari, a auxiliarnos donde estábamos. Unidos, Dios permite que tengamos vínculos, y si hay dos personas, hay una línea de vínculo, pero si hay tres personas, los vínculos se multiplican, ¿sí? Ya no solamente es A con B, sino ahora es B con C, A con C, y si hay 30 personas, entonces las conexiones se multiplican, ¿verdad? En familia, en amigos, en amistades, las hermanas oran unas por otras,
las familias están vinculadas internamente, los jóvenes están vinculados con amistades y la iglesia está fuertemente unida, siendo nutrida. Me acordé de una anécdota, se las quiero platicar porque me pareció interesante. No es anécdota, más bien es una historia, es un relato que no tiene que necesariamente suceder así, ¿sí? Como se los voy a platicar, pero ilustra muy bien el tema de las amistades entre la familia cristiana. Este hombre decía, un predicador decía, hay dos tipos de amistades, y dice, imagínate que estás en la calle, alguien diría en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y sucede algo y de pronto otra persona que iba por ahí te empieza a echar pleito por alguna razón, te empieza a empujar, tú te tratas de defender, algo sucede, se tropieza y se cae, se golpea y se muere, ¿sí? La otra persona. ¿Sí? Tú no la quisiste matar, tú no la dañaste, no empezaste la pelea, pero algo sucede ahí de esas cosas que pasan y ¡pum!, cae muerto. Y entonces dice, ahí hay dos tipos de amigos. Dice, imagínate que le llamas al primer amigo que se te viene a la mente, ¿no? Dices, oye, fíjate que sucedió esto y esto y esto y esto, y aquí tengo a este tipo muerto delante de mí, pues, o sea, no lo quise matar, estoy muy nervioso, no sé qué hacer. Y el primer tipo de amigo le dice, ¿sabes qué? No me llames, es tu problema, tú arréglatelas, no me quieras meter en esto, me comprometes, no me llames, chao, y le cuelga, pues, ¿no? Ese es el primer tipo de amigos. Y el segundo tipo de amigos, sucede la llamada, dice, oye, fíjate que sucedió esto y así, 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 y estoy aquí nervioso con este tipo aquí muerto delante de mí. El segundo tipo de amigos dice, ¿dónde estás? Ahí voy para allá, ¿sí? Dime dónde estás y ahí voy para allá. Dice, y yo llevo la pala. Vamos a enterrarlo juntos, no importa qué, pero ahí estoy contigo. Y llevo el abogado. Algo sucede, pero ese es el tipo de amigos. Ahí llevo con Manolo, yo llevo a Manolo, llevo a Julio por su camioneta, pero algo hacemos, pero lo solucionamos, estoy contigo, pues. Creo que la iglesia, del tamaño que pueda ser, podemos encontrar vínculos, amistades de años, donde sabes que podemos contar unos con otros, aunque a veces no nos vemos tan seguido, pero sabes que el hermano, la hermana, la familia, el amigo está orando por ti, tú estás orando por él o por ellos en casos difíciles, y estamos ahí unos por los otros. Y luego la tercera palabra que usa es creciendo. Estamos siendo nutridos con la verdad, estamos unidos por el Señor y estamos creciendo. Esa palabra creciendo literalmente es aumentar o agrandar, ¿sí? Estamos siendo bien nutridos, no estamos crecidos por la obesidad o de tener mucha información o mucha gente, ¿sí? Sino bien crecidos, sanos, no anémicos, sin anemia, no desnutridos, no hay mucha comida y poca nutrición, sino estamos siendo alimentados y nutridos en la verdad. Ese crecimiento es dado por Dios. Yo te preguntaría a ti, si crees que hace un año, o ¿cómo sería la pregunta? De un año para acá, ¿crees que has crecido en el Señor? ¿Crees que has crecido en fe, en conocerle más, en conocer cosas de la palabra que no conocías y que ahora es muy valioso? ¿Crees que hace un año haya cambiado algo en ese crecimiento tuyo? ¿O hace 5? ¿O hace 10? Alguien decía una vez que en muchas iglesias el día de hoy
se ofrece poco alimento cuando los creyentes están hambrientos. Hay hambre de nutrición, de palabra verdadera. Vamos ahora sí al versículo 20 al 23. ¿Alguien lo quiere leer para todos? 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes ni gustes ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Sí, esto me parece muy interesante porque Pablo dice, si habéis muerto con Cristo, es un condicional en caso de que haya alguna persona que esté leyendo y que no haya nacido de nuevo o no sepa que ya murió con Cristo. Sí, pero el que lo lee y ya sabe que estamos muertos juntamente con Cristo, la respuesta es sí. O sea, bueno, nos pregunta, pero si habéis muerto con Cristo, el pensamiento sería sí, yo sé, reconozco, creo que morí juntamente con Cristo. Ahora decimos, ya me lo dijiste Pablo en Gálatas 2:20, ya me lo dijiste Pablo en Romanos 6, ¿sí? que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sí, he muerto juntamente con Cristo. Entonces dice, si ya moriste juntamente con Cristo, ¿por qué, como si vivieras en el mundo, os sometes a preceptos? Parece que esto era una práctica común entre los creyentes de aquel tiempo, y podemos dividirlo a lo mejor en dos tipos de preceptos o dos tipos de privaciones de cosas. Someterse a preceptos pueden ser preceptos religiosos, preceptos legalistas del Antiguo Testamento, o preceptos culturales o filosóficos, ¿sí? Que es privarte de hacer cosas, y aquí menciona tres palabras que parece que sucedían como privaciones o preceptos para alcanzar cierta espiritualidad. Esa palabra someterse a preceptos en el original griego es una sola palabra, ¿sí? A ver a qué le suena. La palabra someterse a preceptos es dogmatizo, con Z. No es en español, así es la palabra en el griego, y de ahí se traduce en dogmas, ¿sí? En dogmas. Tener dogmas o preceptos que establecemos personalmente o en la iglesia, dejando de asirnos de la cabeza, ¿sí? Y establecer nuestros propios preceptos de conducta. Aquí, estas tres palabras que usan en el versículo 21, que es no manejes, no gustes, ni aún toques, leyendo el comentario de Pérez Millos, que hemos ahí usado, que tenemos ahí accesible, dice él, no hay precisión en a qué se está refiriendo. O sea, no hay un relato preciso de una referencia específica ni en el Antiguo Testamento acerca del uso de estas tres palabras, pero dice, parece como una progresión de lo que yo les decía la semana pasada. No manejar es no manipular con las manos, ¿sí? Puede ser como literal, o puede ser, ¿cómo se dice? Simbólico. ¿O en sentido figurado? En sentido figurado. Sí, puede ser literal o en sentido figurado de hacer algo, de dejar de hacer algo. Porque puede ser hasta mental, ¿no? O sea, dejar de manipular mentalmente. Podría ser. Por ejemplo, esas tres palabras es no manipules, no lo agarres con las manos, pero para que no vayas a pecar, tampoco lo pruebes, ¿sí? No lo gustes, no lo pruebes, pero
Entonces, mejor para no pecar, para evitar todo problema, mejor ni lo toques. ¿Sí me explico? No manipular, no probar y mejor no tocar. ¿Sí? Quizás les digo que se parece un poco a lo que sucede con Eva. Ahí yo tengo una pregunta, no sé si algún día se va a contestar. Si Adán instruyó mal a Eva, ¿sí? O Eva lo sacó de su propia interpretación o mente, ¿sí? ¿Por qué le dijo a la serpiente? Dios dijo que no comamos, que ni lo toquemos, ¿sí? Y es algo similar. No sé si Adán, no tengo la respuesta y no me causa problema no saber, pero ¿qué tal si Adán le dijo a Eva, mira Eva, Dios nos dijo que no comamos de este árbol, Ni lo toques. pero preferentemente ni te acerques ni lo toques, por si las dudas, sí. No sabemos si así sucedió, no sabemos. O Eva en su entendimiento lo interpretó de esa manera, Dios dijo que no comamos, pero pues mejor ni lo tocamos, ¿sí? Les digo que hay dos tipos de preceptos o de autoprivaciones de acuerdo a la cultura y al tiempo que vivimos, que se vuelven dogmas, tanto religiosos o legalistas en la iglesia con un contexto cristiano o un contexto bíblico, diciendo es que la Biblia dice, ¿sí? ¿Cuántos de aquí comen cerdo? ¿Carne de cerdo? No, pero no mames. ¿Por qué traen? Está bien el reloj, ¿verdad? 12:27 está bien. Porque ya me dio hambre como de cabritas ahora. Pero antes no comía. ¿Por qué comemos si en el Antiguo Testamento, y yo te puedo decir, la Biblia dice, versículo, libro, que no debemos de comer, bueno, que no se come cerdo? ¿De dónde lo sacamos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Por qué comen? ¿Alguna respuesta? ¿Nos estás regañando? No, si estás invitando. Lo estoy invitando. Un cóctel de ¿Estás camarón. diciendo que ya no hay que traer chicharrón? Eso no es el Tendemos, podríamos tender, o en círculos cristianos, religiosos, legalistas, de iglesias cristianas, dogmatizar, no trazando bien la palabra de verdad, decir, la Biblia dice que no debemos hacer esto y esto y esto. Y si no indagamos por qué, a quién se lo dijo, cómo lo dijo, en qué contexto está, qué enseña Pablo el día de hoy, sin desechar el Antiguo Testamento ni las enseñanzas de Jesús, encontramos que podemos caer en dogmas, en dogmatizar, caer en miles de privaciones a nuestra libertad, ¿sí? Hay privaciones gnósticas basadas en filosofía que se llaman ascetismo. ¿Han escuchado ascetismo? Sí. Ascetismo. Lo voy a leer. Dice, el ascetismo es una doctrina filosófica y religiosa que busca purificar el espíritu mediante la renuncia voluntaria a los placeres materiales, los instintos corporales y el confort. Su nombre proviene del griego askesis, que significa ejercicio o entrenamiento. Y hay, digamos que dos corrientes. Una es la religiosa, presente en tradiciones como el cristianismo, hinduismo, budismo, islam, y busca la trascendencia, el dominio de las pasiones y la unión con lo divino a través del ayuno, la oración y la pobreza. ¿Verdad? Lo contrario al hedonismo, ¿no? ¿Del qué? Del hedonismo. Hedonismo, que es darle Máximo de placer, libra suelta. mínimo de dolor. ¿Sí? Es lo contrario. ¿Sí? Y la otra corriente, después de la religiosa, es la filosófica,
dice históricamente defendida por corrientes como el estoísmo, cinismo, y utiliza la autodisciplina para lograr la independencia mental, la resiliencia y la paz interior frente a las adversidades. Cualquiera de este tipo de privaciones, como las que menciona Pablo, ya sean religiosas, legalistas, confundidas o mezcladas con textos bíblicos, o ascetismo, que tiene su fundamento en filosofías personales para alcanzar la trascendencia. Dice Pablo que unos, en el versículo 22, son en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Y dice Pablo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Sí? ¿Han pensado en esto? ¿Han visto a alguien, conocen a alguien, han escuchado de alguien que se priva de cosas porque quiere alcanzar la trascendencia? ¿Sí? Ser mejor persona, superación personal, tener buena reputación. Dice Pablo, está bien, vas a tener buena reputación de ser una persona de voluntad fuerte, ¿sí? Que si alguien te dice, te invito unas papitas, unas galletitas, y tú dices, no. Me domino, esa es Mirna, sí. Fíjate que hemos ido a comer de repente en algún lugar una hamburguesa, pues una hamburguesa de veras, ¿no? Pan, papas, normal, katsu, y con hambre. Pero mira, dices, no, la mía va a ser sin katsu, con tocino, sin pan, envuelta en lechuga, y sin papas. ¿Sí? Y todos en el restaurante. Envuelta con lechuga. Carne asada con ensalada. La carne sí es carne, sí, normal, pues proteína, pero la mezcla de carbohidratos y grasas, no. Y viene con todo estoicismo, ascetismo. Dice, no como ni una papa. Y todos. Dámelas que no te vas a comer. Acuérdate que por eso tenemos que comer dos para compensar. Exactamente, a veces hay que pedir la doble. Por cierto, mañana empiezo la dieta. La voluntad humana puede lograr muchas cosas realmente loables. La voluntad humana puede lograr cosas loables y abstenerse de cosas, levantarse a las 4 de la mañana, salir a correr 5 kilómetros, ir a nadar. Realmente merece un aplauso, merece admiración, ¿sí? Dice cierta sabiduría, es decir, una evaluación en la cabeza de que esto es bueno y estás en lo correcto, es bueno, ¿sí? Cualquiera de esas cosas que el hombre se pueda privar, que quiera lograr subir al Everest, hacer un maratón o un, ¿cómo se llaman? Los Ironman y todo eso, wow, es loable, ¿sí? Dice, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Logras dominar tu voluntad, ¿sí? Eso es bueno y es importante, está bien, ¿sí? Vas a superar y a lograr cosas importantes. Pero tiene una debilidad. La voluntad humana tiene una debilidad. ¿Cuál es? No tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sí? Esta es una declaración de home run, es una declaración de, ¿cómo se dice?
dura, pues, es un golpe duro a la voluntad humana y al pensamiento del ser humano, de que a través de duro trato del cuerpo, sabiduría y dominio de su voluntad, puede controlar sus afectos, sus apetitos, ¿sí? Los apetitos de la carne. Sí. Está el enfoque mucho es a la parte de física, ¿no? Pero también las disciplinas cristianas. Sí, no sé quién acuñó esa frase que quizá han escuchado, disciplinas espirituales. Sí, disciplinas espirituales. Viene como un titulito de repente, ¿va? Sí, y lo que hemos escuchado, lo que yo he escuchado de disciplinas espirituales, es justamente que el creyente debe de tener su tiempo de oración, su tiempo de lectura personal, su tiempo de compartir el Evangelio, ¿sí? Como un hábito, como disciplinarte a hacerlo. Y la conclusión es lo mismo que dice Pablo. Está bien, tienes reputación de sabiduría, culto voluntario, duro trato del cuerpo, ¿sí? Pero, ¿sí? No tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Está diciendo, ese no es el camino, esas no son las herramientas para dominar a la carne. ¿Sí me explico? Ninguna fuerza humana puede controlar a la carne. No hay fuerza humana que logre controlar a la carne. Les he platicado esas historias. Una sucedió hace mucho tiempo en un partido de básquetbol. Luego les puedo mandar la información precisa, pero fue creo que en los años 80, me parece. Equipo de partido de básquetbol. Y ya saben que ahora no solamente el básquetbol, sino también el fútbol, ahora vemos que es muy físico, ¿verdad? Es mucho de empujar, agarrar, es muy físico. El básquetbol es muy físico, de empujar, aguantar los empujones, brincar, etc. Y algo le hicieron a uno de los jugadores que estaba bien enojado, súper enojado, ¿sí? Bien enojado, termina la jugada y viene entrado en furia, ¿sí? Se voltea hacia donde está la canasta y tenía un poste, yo creo que parecido a este, y del enojo va y se pega la cabeza contra el poste, ¿sí? Del enojo, pues así como a veces le pegan al muro del enojo, de la rabia, y fue el golpe tan fuerte que lo dejó paralítico. El golpe le dañó el cuello, las cervicales, y terminó paralítico. Es un arranque de furia, ¿sí? Quizá era muy disciplinado en su comida, en sus desayunos, en los entrenamientos, en la práctica, en el equipo, pero la voluntad humana no puede controlar un ataque de furia, pues de enojo, de ira, ¿sí? Y otro de los casos que también hemos platicado aquí es de una astronauta. También luego les paso el nombre, hoy no me lo traje, pero una astronauta, igual hace como 20 años yo creo, estaba en el programa de la NASA para ser lanzada al espacio, orbital, no me acuerdo qué programa era, pero era de la NASA. Y ya saben que para entrar a esos programas tienes que tener muchas calificaciones, o muchas calificaciones de ingeniería y no sé qué, y tal, físicas también, que esté saludable, entrenando, tal. Pero resulta que en medio del programa de la NASA se enteró que su novio, que parece que también era de ahí de la NASA, le estaba engañando con otra persona, ¿sí? Y en un ataque de furia, de rabia, ¿sí?
agarró su coche, agarró una navaja, se puso un pañal de los de la NASA, pues de los que usan los astronautas, y agarró un camino, creo que era 8 horas o 10 horas, y el pañal se lo puso para no pararse, pues, porque iba directo a donde estaba su novio y la otra persona, para matarlos. Iba con el cuchillo para matarlos, un ataque de rabia, pues, ¿sí? No te puedes controlar. Y afortunadamente para los otros, y bueno, pudieron detenerla y la agarraron, pues, antes de que los acuchillara ahí. Pero no hay poder humano, fuerza humana, tengas las privaciones que tengas, o que realices, no hay poder humano para controlar a la carne. Ni es por reglas, te acumulas reglas para la vida cristiana de no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, porque no quiero ofender a Dios, no quiero pecar contra Dios, entonces no tomo esto, no voy a esto, no voy al cine, no hago esto, no hago lo otro, no hago lo otro, no. Y se vuelven dogmas, prohibiciones, privaciones, para dominar tu voluntad, pero no es por la voluntad. Tampoco hay un sistema de premios y castigos, que es otro método que se usa, pues. Si no lo haces, ¿sí?, Dios te va a castigar, pues, ¿sí? Dios te va a maldecir, no te va a prosperar. Bueno, ahí tenemos un texto que dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Ese creo que aplica bien al tema de confesar y regresar al camino, pues, a una comunión y relación con Dios. Pero no es por premios, no es por castigos. Solo hay un camino, una manera a la victoria. ¿Cuál es? Cristo. ¿Pero algo más? No. Sí, bueno, complétenme la frase. Andar en el Espíritu, sí. Cristo crucificado y yo juntamente con Él. Y la carne está anulada. La carne está anulada, porque yo no la puedo dominar. El lugar de la carne es la cruz, y estoy juntamente crucificado con Él. Y cada día yo lo abrazo y lo aprecio por fe y lo necesito. Es mi dependencia diaria en la hora de la cruz, en Cristo y en la cruz, y yo con Él. Reconocer mi posición. Sí, reconocer mi posición y recordarla cada día. Es decir, Dios, voy a enfrentar el día de hoy un montón de cosas, traigo un montón de broncas, tengo problemas que resolver, tengo asuntos que terminar, personas con las que hablar, cosas que solucionar. No voy a poder sin ti, pues no es por mi fuerza de voluntad. Sí, me voy a levantar temprano, voy a tratar de comer bien o mejor, voy a ir al doctor, me voy a tomar mis vitaminas, me voy a comer mi huevito con tocino para mi dotación de proteína. Pero no voy a dogmatizar y a ponerme privaciones innecesarias para alcanzar cierta espiritualidad o acercarme más a ti o lograr la victoria. Termino diciendo esto: el hombre más sabio de las Escrituras, su nombre es Salomón. El hombre más fuerte en las Escrituras, más fuerte físicamente, Sansón. El hombre más piadoso, que tenía un corazón conforme al de Dios, David. Los tres: el más sabio, el más fuerte, el más piadoso, no tuvieron valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Crees que si ellos cayeron, qué nos hace pensar que nosotros sí podemos pelear? Son buenas muestras, sí, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios y del valor del tesoro que hablábamos o que leímos que tenemos en Cristo.
el gran tesoro que tenemos en Cristo. Y cuando sabes que no podemos, abrazas y aprecias la verdad con la cual somos nutridos de mi posición en Cristo, de mi fe en Él, mi descanso en Él, mi dependencia en Él y de Cristo en mí para la vida diaria. Gracias a todos, gracias por su tiempo. Continuamos la próxima semana. Gracias, Oscar.